generalidades imagenológicas que vamos a ver. Perdón, antes que me olvide, se ha revisado lo que era el néter radiológico para imagenología o diagnóstico por imagen, y es más anatómico que radiológico. Entonces no vamos a llevar el néter, lo vamos a cambiar por el Pedrosa. El néter es más anatómico que el imagenológico. Porque si ustedes revisan el néter, les da pura anato y poquito de radio. Ese es el néter, ¿no? No está muy radiológico, más anatómico. Ya. Ya. Entonces, dentro de las generalidades que vamos a ver como primera parte, vamos a encontrar qué son los rayos X, cómo se va a dar la formación de la imagen que se va a ver en radiología, cuáles son las técnicas especiales dentro del diagnóstico por imagen, los efectos biológicos que se pueden dar por la absorción de las ondas en los rayos X, las medidas generales para reducir la radiación, los contrastes, y como complemento vamos a tener a lo que es medicina nuclear. Entonces, en la primera parte de diagnóstico por imagen, vamos a ver lo que son las generalidades en cuanto a lo básico. Bien, hablando de los rayos X, vamos a empezar a hablar acerca de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Juro por Dios que la próxima semana no les voy a dejar. Ya. Entonces, tenemos dentro de la naturaleza, ¿cómo lo vamos a definir a los rayos X? Los vamos a definir como un espectro de radiaciones electromagnéticas. Quiere decir que los rayos X van a ser un tipo de radiaciones electromagnéticas que nos van a dar diferentes densidades dentro del organismo. Ahora, los rayos X van a mostrar que tienen diferentes vibraciones por segundo, los cuales van a ser como unas ondas electromagnéticas que llegan al cuerpo para que estos generen una como fotografía con emisión de ondas. Va a tener un origen, y este origen van a ser los electrones que inciden sobre una materia con mucha densidad. En este caso, en el cuerpo tenemos 4 densidades: el aire, tenemos el agua, tenemos los huesos y tenemos los músculos, que van a ser considerados también como un tipo de densidad, que van a tener una coloración diferente dentro de una placa de rayos X. Entonces depende mucho que estas ondas electromagnéticas, más adelante les voy a explicar las densidades. Depende mucho las ondas electromagnéticas a qué densidades es que van a ir específicamente a proyectarse. Por ejemplo, densidades que no son muy estables, como los órganos, sea el estómago, el hígado, estructuras huecas que no tengan una densidad compacta, no van a ser fotografiadas, por así decirlo, no van a ser absorbidas por los rayos X y no van a generar esa forma. Por eso es que la radiografía no sirve para órganos huecos, no sirve para ver estructuras internas, no sirve para ver, por ejemplo, la estructura interna del corazón o cómo es la estructura interna del estómago, porque su nivel de absorción es mínimo. Entonces, estas ondas no van a generar lo que es esa emisión y esa absorción de estas ondas.
La diferente longitud de onda con la que se determina la proyección y la absorción hacia los objetos nos va a dar lo que es la calidez y la dureza de estos rayos X. Nuevamente, para que se absorba de manera adecuada, tiene que ser un área donde tenga un espesor, lo vamos a decir un espesor considerable, para que estas longitudes de onda puedan ser asimiladas por el organismo y nos puedan emitir una imagen. Si esta onda de longitud no es absorbida de manera adecuada, no nos va a generar la longitud de onda ni la imagen, solamente nos va a dar el contorno, que va a ser la silueta radiográfica, que no emite ninguna cosa positiva, solamente nos da una forma para ver el tamaño y para ver la localización. Ahora, en el origen, cuanto menor es la longitud de onda, que se habla de la radiación, más dura que tiene un poder de penetración. ¿Qué quiere decir? Si una persona va a estar más lejos del lugar de radiación, la absorción va a ser menor, la longitud de onda penetra menor, o sea, penetra mucho menos. Pero si la persona está más cerca al lugar de emisión de la longitud de onda, va a ser más penetrante esta longitud y va a ser más absorbido. Por eso cuando se toma la placa de los rayos X, generalmente ustedes les hacen parar, a los que le han hecho uno de pulmón, de tórax, les hacen parar y inmediatamente está el tubo para emitir la longitud de onda, para emitir estas ondas, porque la proyección es directa. Nunca se debe repetir una prueba de rayos X inmediatamente, ni tampoco durante el tiempo de una semana. Se espera por lo menos de 1 a 2 meses para volver a realizar una placa de rayos X. Si quieren hacer una prueba que vaya todo el tiempo, métanle una prueba de rayos X y generan la principal causa de cáncer, que es tiroides. Le causan lo que es cáncer en la tiroides. ¿Por qué? Porque va a ser el órgano que va a estar más expuesto, ya sea a una proyección antero-posterior o una proyección postero-anterior. Entonces siempre va a emitir hacia el área de la tiroides, que absorbe mayor cantidad de estas ondas electromagnéticas. ¿Qué propiedades vamos a encontrar? Vamos a ver dentro de las propiedades un poder de penetración, un efecto luminiscente y un efecto fotográfico. Hablamos de un poder de penetración porque el tejido al cual va a atravesar va a absorber estas ondas electromagnéticas y fácilmente nos va a proyectar la silueta que está enfocando. Dentro de la radiología vamos a ver más adelante que hay diferentes densidades, y obviamente esas densidades van a tener barreras, como por ejemplo las sustancias radioopacas. En las sustancias radioopacas los rayos X no atraviesan fácilmente. Por ende, ¿qué está diciendo? Paciente que recibe una tomografía contrastada no pueden realizarle una placa de rayos X, porque las sustancias inhiben la absorción de las ondas electromagnéticas y por ende no se va a formar ningún tipo de silueta, ni tampoco nos va a generar una radiografía. Ahora, en el efecto luminiscente nos dice que nos va a presentar lo que es la fluorescencia y la fosforescencia. La fluorescencia nos dice que va a ser la luz que se va a bombardear hacia el cuerpo para generar ese rayos X. Y la fosforescencia va a ser exceso de la radiación. Quiere decir que la luz que se emite desde el tubo hacia el organismo va a ser el efecto luminiscente. Cuando cesa la proyección y la absorción, desaparece esa luz y esa onda se convierte en lo que conocemos como la fosforescencia. En los efectos fotográficos
va a ser una placa específica, no es una placa que se imprima como una impresión normal, sino se hace por medio de una impresión láser que se emite por el papel que tiene una radiografía. Porque una radiografía no es simplemente una placa de papel que la van a poder ver, sino es una placa que se conoce como una placa de emulsión fotográfica, que necesita una emulsión fotográfica para volverse radiolúcida, por así decirlo, a la luz. Si ustedes lo ponen a la luz, automáticamente se ve la imagen de la radiografía que le han sacado. Entre las propiedades tenemos el efecto ionizante, que es la presencia del gas que va a estar eléctricamente neutro. Y esta propiedad se usa para medir la cantidad y la calidad de la radiación. Cuando el efecto luminizante aumenta, la absorción en el organismo es mayor, por ende la radiografía sale mal. Si la luminiscencia es menor, la radiografía sale mal y no sirve. ¿Por qué? Porque puede ser que las estructuras salgan muy blancas, que no pueda distinguir la silueta cardíaca, la silueta de la caja torácica, o puede ser que por la luz me salga tan opaca que tampoco pueda distinguir, ni pueda distinguir una silueta pulmonar, una silueta cardíaca o una caja torácica. Eso depende de la cantidad de luz y la cantidad de gas que se va a eliminar. En este caso, ¿esto también se denomina como expuesta o subexpuesta, como que representa en la exposición? No. Cuando hablamos de expuesta o sobreexpuesta, es cuando tomamos una imagen que está mal cuadrada. En la imagen mal cuadrada puede ser que tú lo tomes de una manera chueca o que en ese momento en que le estés tomando al paciente, el paciente se mueva y regrese a su sitio y se sobreponga la imagen o se sobreponga la silueta. O en el peor de los casos puede ser que le tomes la imagen en sus botes, así se van a hacer botes bonitos. Ahora, ¿está mal? Ya, efecto biológico. Los lugares donde se toman las placas de rayos X son lugares especializados, no son paredes que tengan solamente revestimiento de ladrillo y eso, cemento, no. Son paredes que tienen protección, son paredes gruesas que tienen una protección específica. ¿Para qué? Para que las radiaciones no emitan hacia el exterior, sino se concentren. Todo lo que está dentro del cuarto, incluso los equipos de protección, tienen plomo. ¿Para qué? Para evitar la absorción de las ondas, el lugar y la persona que no las necesite. Si ustedes alguna vez han visto en el hospital, bueno, van a entrar ahora, los lugares donde son la toma de tomografía o de placas rayos X, es un cuarto amplio donde está el equipo y entran en una puertita y adentro está otro cuarto donde está la compu, donde está la impresora, que no es una impresora normal, sino son cuartos específicos que son completamente sellados de plomo, no hay ventanas. Y en el cuarto tienen la protección de la ventana, que también está protegida. Y la persona que legalmente tendría que tomarle la placa de rayos X tiene que usar lo que es el chaleco de protección, el collarín de protección, las manos con la protección, las mangas, y los tobillos que tienen que tener protección. Si ustedes como internos se van a meter a agarrarlo al paciente porque no se puede parar bien, ¿quién es?
Cuando ustedes por comedidos van a entrar a tomarle al paciente, pidan equipos de protección, que es lo que tendrían que darles. Más a las mujeres. Las mujeres por los embarazos, y menos, ¿no es cierto? Mujeres en embarazo no pueden tomar, no pueden sacarle placa de rayos X, ni tampoco pueden entrar a tomar una placa a un paciente por el área de protección. No pueden absorber esas ondas. Entonces, cuando ustedes ingresen, tienen que recibir los brazos, las mangas de protección, el chaleco, el collarín de protección. Y eso no es pues una cosa livianita, es súper pesado. Por eso cuando les toman la placa, ustedes los acomodan, corren y dicen, se va a quedar tranquilo. No se irradian ellos, solo ustedes absorben. Pero si ustedes se van a meter a sacar una placa, métanse con protección, porque lo primero que les va a dar es tiroides. Además que a los hombres los vuelve estériles. Alegría para unos, tristeza para otros. Entonces no es... Una duda, en caso que el paciente se mueva y la imagen salga barrida y ya no se le va a poder volver a sacar la misma placa dentro del tiempo establecido. Si es emergencia, a responsabilidad tuya le tienes que volver a sacar. Pero sabes la consecuencia que tiene. Va a volver a absorber las ondas. Es ahí que generalmente cuando les toman en emergencia hay que ver si el paciente colabora o no colabora. Si el paciente no va a colaborar y necesitas, por ejemplo, sacarle una placa para ver si tiene una neumonía complicada y sabes que tu paciente se va a mover, generalmente entras para ayudarle. Y en ese caso te irradias tú también. ¿Qué significa eso? Tú te irradias, pero tienen que autorizar a los papás para la toma de la radiografía. O sea, no hay algún forma especial. Depende del médico que atienda. Ahí por ejemplo, en el Germán Urquidi no permiten que entren personas ajenas. Solamente el personal con el que está trabajando, ya sea el interno o el residente del niño con el que está entrando. Entonces, en ese caso, ustedes siempre tienen que pedir su protección. Ahora, si permiten la entrada a los papás, generalmente sí o sí tienen que darles sus chalecos de protección, que están en la parte, entrando, generalmente siempre está en la parte derecha. Es un colgador donde encuentran los chalecos. Son chalecos bien pesados. Son chalecos que si tú no tienes fuerza te vas para adelante. Y son 2 veces tu tamaño, digamos. Si tienen que cubrirte el pecho, hasta aquí te llega el chaleco. Tienes que agarrar el chaleco para que no te irradie. No te dan mangas, no te dan los zapatones de protección, no te dan el collarín, solamente te dan el chaleco. Eso se llama pobreza. Continuamos. La producción. Es necesario tener una fuente de electrones de choque contra una célula o una estructura diana para que tenga una suficiente energía para la emisión de estos rayos X. Ese tubo que les comento consiste en un tubo envolvente de vidrio que generalmente se encuentra de manera horizontal, que se encuentra en la parte superior del techo, en el cual se van a emitir lo que son electrones positivos negativos que van a ir junto con la longitud de onda y que van a irradiar hacia el área que necesita. Ese tubo envolvente que está en la parte superior es móvil. Por eso va a permitir realizar diferentes tomas o diferentes ángulos en una radiografía. Si no, imagínense que se mantenga estático arriba y tengan que sacarle una postero anterior al paciente. ¿Qué van a hacer? Le van a mover al paciente, le van a agarrar. Generalmente se mueve, eso dependiendo de la solicitud
hacer echar al paciente, lo van a mantener de pie. Y si lo mantienen de pie, ¿cómo va el tubo a quedar? Entonces generalmente gira, por eso es un tubo envolvente. Gira. En una placa de rayos X que necesitas ver al paciente, afección pulmonar, silueta cardíaca, lo vas a hacer de pie. Necesitas que el paciente esté parado. Entonces el tubo gira para que vaya a enfocar al área donde tienen que tocar. Ahora, en el caso de que necesiten ver o necesiten sacar una placa de rayos X del pie, el paciente puede estar tranquilamente sentado con el pie en reposo. Entonces ahí sí van a usar el tubo envolvente de manera horizontal para que proyecte hacia el área donde necesite sacar la imagen. La formación de imagen. ¿Cómo se genera esta formación de imagen? Cuando una vez que estas ondas electromagnéticas o estas longitudes de onda absorban lo que es el tejido, van a ver la densidad en la cual van a ir a ser absorbidos. Necesitamos en algunos casos lo que es la utilización de un contraste de radiación para poder hacer visible la imagen, pero esto no se hace al momento de tomarle la placa, sino se hace al momento de revelar la placa. Ahora, el método para hacer visible la imagen es la imagen permanente en la placa radiográfica o es la imagen transitoria en lo que es una pantalla fluoroscópica. En los hospitales generalmente cuando hacemos emergencias no se toma la imagen y se espera a que nos den después de 1 hora, 2 horas la placa revelada, sino simplemente en la pantalla, en este caso en la pantalla de fluoroscopía, ya se ve la imagen sin necesidad de una revelación. Ahora, si necesito sí o sí la placa para poder mostrar a alguien, necesito esperar a que esta placa tenga que revelarse a través de lo que es la placa radiográfica específica que utiliza el contraste. Ahí sí va a entrar a contraste, tengo que esperar a que se vaya hacia el cuarto oscuro, tengo que esperar a que seque el contraste, tengo que esperar a que me lo pongan sobre el reporte y recién me entregue. Pero si yo de emergencia quiero ver en el caso, por ejemplo, de una intubación endotraqueal y que haya sido una intubación adecuada y no haya perforado pulmón, necesito simplemente un reporte de radiografía que le voy a decir, ahorita necesito que me muestres la imagen. Entonces simplemente en la pantalla me va a mostrar lo que ha sacado y yo voy a poder ver. Y después ya recién le diré si necesito que me lo revele para yo tener su respaldo. Entonces depende mucho. El registro de la imagen se va a hacer en la placa radiográfica, que esta placa radiográfica es un acetato de celulosa o materia plástica que necesita lo que es un reactivo para poder activarse. Estos emulsiones fotosensibles, o también conocidos como contrastes de radiación, son los cristales de bromuro de plata. Estos cristales de bromuro de plata van a permitir que mi radiografía pueda revelarse y de esa manera poder ver la imagen. Entonces, la placa radiográfica, ¿de qué está hecha? De acetato de celulosa o materia plástica. Esa placa que ustedes ven, estaba viendo, ¿quién estaba agarrando una radiografía? ¿Yesvito? Ahí está. ¿De qué es? No respira. Ay, Camila. No me voy a parar. No me voy a parar, queridos. Esta plaquita esta es la placa fotográfica.
que si ustedes se dan cuenta, cuando la agarran se manchan los dedos, se quedan ahí los dedos. Es por esta emulsión fotosensible, es este contraste que va a hacer que se genere esa sensibilidad. Que si ustedes la agarran mucho tiempo, la van a ir manchando la placa por la fotosensibilidad. Esta placa negra, esta parte negra que no está revelado, está pique. ¿Jasmine, te has resfriado? No, doctora, se ha golpeado cuando hacía gimnasia. No, pero Y mis cornetas están inflamados. tus senos paranasales están con... Ah, también. Sí, mira. Ya, entonces, volviendo. Esta placa, que es cuando no está revelada y es totalmente negra, está formada del acetato de celulosa o material plástico. Y donde tiene que ingresar esa emulsión para sacar la imagen, la silueta, al revés esto, ¿sí? Se van a dar cuenta que tiene una parte lisa y una parte áspera. La parte lisa generalmente es donde se va a ir a la fotosensibilidad y la parte áspera no registra. ¿Por qué? Porque es tan fotosensible que permite la impresión de las letras. Cuando es la áspera no. ¿Cuándo se van a dar cuenta que están viendo bien una placa? Cuando se sienta. Lo áspero es hacia atrás, lo liso es hacia adelante. Porque generalmente a algunos les ponen, ¿no ven?, el nombre, a otros no, solo les entregan la placa. Y ustedes están viendo lindo por este lado cuando tienen que ver por este. Lo liso siempre es hacia nosotros, lo áspero es hacia la parte posterior. Ya. Ahora, la radiación dispersa es lo que les decía, que cuando van a emitir hacia el lugar donde absorbe, hacia el área donde tiene que absorber estas ondas, pero también hay áreas las cuales no absorbe y se dispersa. Si se dispersa, puede llegar a absorber incluso a las personas que están alrededor de la emisión de la onda. Por eso es que si ustedes están ahí, no solamente le va a dar al paciente, por el choque se va a dispersar. Entonces de rebote a ustedes también les va a llegar al organismo y van a absorber. Menor cantidad, pero lo van a hacer. Y la geometría de la imagen son leyes generales de la luz y van a depender del tipo de placa y el tipo de proyección que se esté generando. ¿Cuáles son las técnicas especiales aparte de la radiografía o los rayos X? Tenemos la tomografía. La tomografía va a estar con el nombre de laminografía o estratografía. ¿Qué características tiene? El principio fundamental de la tomografía va a ser el movimiento combinado con el tubo de rayos X, que va a permitir hacer proyecciones de hasta 180 grados. Generalmente cuando hacen una tomografía, el tubo de rayos X se mueve a un lado y el lector electromagnético de la tomografía se mueve al siguiente lado. Por ende van a haber una emisión de dos ondas radiográficas. A eso me refiero. Mientras uno gira hacia un lado, el apoyo del tubo de rayos X va a girar al otro lado, lo que nos va a permitir una emisión de longitudes de onda mayor, lo que nos da una imagen más ampliada y no una imagen específica.